Muchos productos lácteos, entre ellos la leche y el yogurt, se obtienen por medio de la fermentación bacteriana del ácido láctico. Para ello se emplean las bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus. En este caso se utilizarán las bacterias Lactobacillus bulgaricus, las cuales son conglomerados de las bacterias lácticas y levaduras, la especie más común de bacterias utilizada en la fabricación de yogurt. Las bacterias Lactobacillus bulgaricus se pueden comportar de manera que obedece la cinética de crecimiento. Este comportamiento se busca describir mediante los splines, los cuales buscan predecir el tiempo en relación con la biomasa, de manera en que los splines predicen de manera más milimétrica a comparación de los campos vectoriales, que eran predicciones en tiempos muy largos, y de esta manera ver crecimientos cortos y teniendo una gráfica en modo de trozos y búlgaros al crecer en función escalonada, se pueden tomar como intervalos o funciones cada escalón de la misma función, y así se podría aplicar sus propiedades de los splines, el crecimiento de los búlgaros. Las matemáticas juegan un papel importante en el día a día de la ciencia, ya que éstas emanan teorías y métodos que ayudan a la predicción, y diversos experimentos, que ayudan al entendimiento de fenómenos naturales que pueden resultar no accesibles para las ciencias experimentales. La biología es una rama de la ciencia que en el último siglo se ha visto beneficiada por las matemáticas, debido al incremento de investigadores que han concentrado sus intereses al entendimiento de fenómenos de origen biológico. La bioinformática es la rama que emerge gracias a estas necesidades, la cual se ocupa de la aplicación de la informática a la recopilación y distribución de datos biológicos. Durante el parcial intentaremos combinar la parte matemática de los métodos numéricos con la parte experimental de la fermentación láctica del yogurt, por medio de búlgaros y mediante un código de programación para predecir la cantidad de búlgaros que se generarán a partir de una cantidad inicial, con variantes definidas en el proceso de la fermentación, mediante el modelo matemático y gráfico de los splines, lineales, cuadráticos y cúbicos. Objetivo: el alumno realizará una práctica que haga relación a la ingeniería biotecnológica con métodos numéricos. Objetivos específicos: el alumno determinará la cantidad de biomasa que se generará con respecto al tiempo de cierta cantidad de búlgaros. El alumno aplicará los splines en la predicción de masa que generan los búlgaros respecto al tiempo. Aspectos teóricos. En el subcampo matemático del análisis numérico, un spline es una curva diferenciable definida en porciones mediante polinomios. En los problemas de interpolación, se utiliza a menudo la interpolación mediante splines porque da lugar a resultados similares requiriendo solamente el uso de polinomios de bajo grado, evitando así las oscilaciones indeseables en la mayoría de las aplicaciones encontradas al interpolar mediante polinomios de grado elevado. Para el ajuste de curvas, los splines se utilizan para aproximar formas complicadas. La simplicidad de la representación y la facilidad de cómputo de los splines los hacen populares para la representación de curvas en informática, particularmente en el terreno de los gráficos por ordenador. El término spline hace referencia a una amplia clase de funciones que son utilizadas en aplicaciones que requieren la interpolación de datos o un suavizado de curvas. Los splines son utilizados para trabajar tanto en una como en varias dimensiones. A continuación, los splines. El primero es el spline lineal. Los splines de grado 1 son funciones polinomiales de grado 1, rectas de la forma f de x igual a ax más b, que se encargan de unir cada par de coordenadas mediante una recta. Dado los n más 1 puntos, una función de spline de grado 1 que interpole los datos es simplemente unir cada uno de los puntos par coordenados mediante segmentos de recta como se ilustra en las siguientes figuras. Luego, donde c de x es igual a c sub 0 de x igual a sub 0 de x más b sub 0, donde x pertenece a t sub 0, t1. Luego c sub 1 de x igual a a sub 1 de x más b1.
donde x pertenece a T1, T2. Y esto da que C sub n-1 de x es igual a sub n-1 por x más b sub n-1, donde x pertenece a T sub n-1, T de n, donde C sub j de x es un polinomio de grado menor o igual que 1. 2. C de x tiene una derivada continua de orden k en menos 1 igual a 0. 3. Donde C x sub j igual a y sub j para j donde va de 0, 1, 2 hasta n. Por lo tanto, el spline de grado queda definido como C de x igual a y sub 0 igual a f, donde está x, 1, 2 por x menos x sub 0, si x pertenece a x sub 0, x1. También está y1 más f de x2, x1 por x menos x1, si x pertenece a x, x1, x2, y dando por consiguiente y sub n-1 más f de xn, x sub n-1 por x menos x menos 1, si x pertenece a x sub n-1, x sub n, donde f de xy, xj es la diferencia dividida de Newton. A continuación tenemos el spline cuadrático. Los polinomios p de x a través de los que construimos el spline tienen grado 2. Esto quiere decir que va a tener la forma p de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Como la interpolación segmentaria lineal, vamos a tener n-1 ecuaciones, donde n son los puntos sobre los que se define la función. La interpolación cuadrática nos va a asegurar que la función que nosotros generemos a trozos con los distintos p de x va a ser continua, ya que para sacar las condiciones que ajustan el polinomio, vamos a determinar como condiciones que las partes de la función a trozos p de x pasen por ese punto, es decir, que los puntos p sub n de x que rodean al f de x que queremos aproximar sean igual a f de x en cada uno de estos puntos. Que la derivada en un punto siempre coincide para ambos lados de la función definida a trozos que pasa por tal punto común. Esto, sin embargo, no es suficiente y necesitamos una condición más. Tenemos tres incógnitas para cada p de x. En un caso sencillo, con f de x definida en 3 puntos y 2 ecuaciones p de x para aproximarla, vamos a tener 6 incógnitas en total. Para resolver esto necesitaríamos 6 ecuaciones, pero vamos a tener tan solo 5, 4 que igualan al p de x con el valor de f de x en ese punto, 2 para cada intervalo, y la quinta al igualar la derivada en el punto común a las dos p de x. Se necesita una sexta ecuación. Esto suele hacerse con el valor de la derivada en algún punto, al que se fuerza en uno de los p de x. Entonces, el objetivo de los spline cuadráticos es obtener un polinomio de segundo grado para cada intervalo entre los datos. Spline cúbico. Cada polinomio p de x a través del que construimos los splines en el punto m,n tiene grado 3. Esto quiere decir que va a tener la forma p de x igual a ax cúbica más bx cuadrada más cx más d.
En este caso vamos a tener 4 variables para cada intervalo, a, b, c y d, y una nueva condición para cada punto común a dos intervalos respecto a la derivada segunda. Primer punto, que las partes de la función a trozos p de x pasen por ese punto, es decir, que las dos p sub n de x que rodean a f de x que queremos aproximar sean igual a f de x en cada uno de estos puntos. Punto 2. Que la derivada en un punto siempre coincide para ambos lados de la función definida a trozos que pasa por tal punto común, y que la derivada segunda en este punto siempre coincide para ambos lados de la función definida a trozos. Tercer punto. Como puede deducirse al compararlo con el caso de spline cuadráticos, ahora no nos va a faltar una, sino dos ecuaciones para el número de incógnitas que tenemos. La forma de solucionar esto determina el carácter de los spline cúbicos. Así, podemos usar spline cúbicos naturales, los cuales son la forma más típica. La derivada segunda de p se hace cero para el primer y último punto sobre el que está definido en el conjunto de spline. Estos son los puntos m y n en el intervalo m, n. Dar los valores de la derivada segunda de m y n de forma manual en el conjunto de spline definidos en el mismo intervalo m, n. Luego tenemos los spline cúbicos sujetos, los cuales son la derivada primera de p debe tener el mismo valor que la derivada primera de la función para el primer y último punto sobre el que está definido el conjunto de spline. Estos son los puntos m y n en el intervalo m, n. Ahora tenemos la definición. Puede considerarse que la función donde están los puntos a, b van hacia R y un conjunto de nodos A es igual a x0 menor que x1 menor hasta xn igual a b. Un spline cúbico para f es una función S de los dos puntos A, B hacia R tal que S de x más 1 es igual a c sub j, es un polinomio cúbico en x sub j, x sub j más 1. 2. Si xj igual a f de x sub j para j igual de 1 hasta n. 3. Si s sub j más 1 de x sub j más 1 es igual a c sub j de x sub j más 1 para j igual a 0, 1 que va hasta n menos 2. 4. La primera derivada de s sub j más 1 x sub j más 1 es igual a la primera derivada de s sub j de x sub j más 1 para j que va de 0 hasta n menos 2. 5. La segunda derivada de s sub j más 1 de x sub j más 1 es igual a la segunda derivada de s sub j de x sub j más 1 para j definido entre 0 hasta n menos 2. 6. Una de las siguientes condiciones de frontera se satisfacen. En este podemos subdividirlo en 1, que es la segunda derivada de x sub 0, igual a la segunda derivada de xn igual a 0, la cual es una frontera libre. Y el segundo es la primera derivada de sx sub 0 igual a la derivada de la función de x0, la derivada de xn que es igual a la primera derivada de la función de x1, y esto sería una frontera sujeta.
Para la parte de resultados se hicieron 3 pruebas con 3 diferentes tipos de leche. La primera fue leche light, la segunda fue leche en polvo y la tercera fue leche entera económica. Para cada prueba se hicieron 6 pruebas de cada 2 horas. Se midió lo que fue el pH y el volumen en mililitros. La primera, como se puede ver en la primera tabla, que fue la de la leche light, se empezaron con 42 gramos de búlgaros con un pH de 6 y un volumen de 500 mililitros. Después de 2 horas se vio un crecimiento de 2 gramos y conservando el pH y el volumen. Para la tercera prueba se vio un crecimiento de 3 gramos de 44 a 47, conservando constante el pH y el volumen. Y para las pruebas 4, 5 y 6 se ve el mismo, o sea que ya no hubo crecimiento de búlgaros. Eso se puede deber a que la leche light en las primeras 3 pruebas conservaba los nutrientes necesarios para que los búlgaros crecieran, cosas que ya en las siguientes pruebas esos nutrientes se fueron acabando, cosa que hizo que los búlgaros terminaran constantes. Lo mismo, en estas pruebas se pudieron observar que el volumen no cambió y no hubo lo que fue las características físicas que tienen una prueba con búlgaros. No se alcanzó a notar el olor característico ni la consistencia característica que se obtuvieron en las primeras con leche entera. Para las segundas pruebas se pueden ver que fueron de la leche en polvo. La marca fue Nido. Lo mismo, se hicieron 6 pruebas cada 2 horas con un peso inicial de búlgaros que fue de 48 gramos, con un pH y un volumen constantes que fueron de 6 y 500 mililitros. Para la segunda prueba se observó un crecimiento bastante grande que fueron de 10 gramos, conservando igual el pH y volumen. Para la tercera prueba se vio un crecimiento también grande, pero no tanto, de 58 a 66 gramos. Para la cuarta prueba se vio un crecimiento de solamente 2 gramos, cosa que continuó constante para las pruebas 5 y 6. Muy bien, yo debo esto, o suponemos que se debe esto, a que la leche en polvo tiene calcio que se pierde en las otras leches por el proceso de pasteurización. Esto se puede ver al por qué hubo un crecimiento tan grande en las primeras pruebas de los búlgaros. La otra prueba que se hizo fue con una leche económica. Como se puede observar, también se hicieron 6 pruebas, iniciando con un peso del búlgaros de 51 gramos. Esto fue constante en la primera y en la segunda prueba. Para la tercera ya cambió, subiendo 2 gramos a 53. En la cuarta, quinta y sexta se fue subiendo de 1 gramo en 1 gramo el peso de los búlgaros. También se ve que el pH, al igual que las otras dos, fue constante de 6. Y el volumen, no hubo un volumen de yogur producido. Esto probablemente porque el tiempo que se dejó no fue lo suficiente como para alcanzar a producir yogur. A continuación explicaremos los códigos. El código para splines lineales, lo que utilizamos fue la función interpolling, que es la más sencilla. Nosotros pusimos 2 matrices, una matriz que nos diera las horas en las cuales nos tardamos en realizar el proyecto de la leche light, y la otra matriz que nos indica el peso, la cantidad de masa que fue cambiando respecto al tiempo.
y ponemos la función interpolen, entre paréntesis y corchetes ponemos horas, punto y coma, peso. Ahí depende de lo que nosotros queremos calcular. Por ejemplo, en este primero nosotros utilizamos este código si queremos saber cuánto peso tendremos en una hora. Ahora, si nosotros queremos calcular las horas en tales gramos, lo hacemos al revés. Ponemos interpolen, peso, punto y coma, horas, y los 44.5 gramos que vemos aquí. Este es el dato que yo quiero saber en tales horas. Entonces, con esto podemos saber cuántas horas tendrán que pasar para tener un peso de 44.5 gramos. Los resultados obtenidos utilizando este código nos da 2 horas. Sabemos que para utilizar splines lineales se utiliza la fórmula ax cuadrada más bx más c, por lo cual generamos este código utilizando 3 datos de la tabla de resultados para la leche light. Hacemos el mismo procedimiento, vamos a realizar 2 matrices, pero ahora con 3 datos para que nos genere la ecuación ax cuadrada más bx más c. Primero la matriz de horas, que nos ponemos los 3 datos de horas que nos dio, y el peso, la cantidad de gramos que nos dio en esas 3 horas que nosotros estamos colocando. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una matriz A que nos indique las horas parecidas a la función x cuadrada más bx más c, y una matriz B que nos indica los pesos, peso 1, peso 2 y peso 3, que son 3 pesos que nosotros indicamos anteriormente. Entonces, ahora si nosotros queremos los resultados de A, B y C de esa ecuación, vamos a multiplicar la inversa de la matriz A por la matriz B, y utilizando este código nos da un resultado singular.